dando un panel en la Universidad Iberoamericana, que es por lo cual vinieron, que es un seminario sobre periferias que organiza la UNESCO. Un panel y en pues es realmente periferia, la Ibero, y de allá aquí pues les tocó un poco más de tráfico de lo habitual, pero bueno, y ya los tenemos aquí. Muchísimas, la Ibero, y de allá aquí pues les tocó un poco más. Muchísimas gracias, los dejo. La verdad, como saben, la Arquine Jam surgió hace algunos años con la idea de discutir los temas que publicamos en los números de la revista o algunos otros temas que nos parecen de interés poner sobre la mesa en el escenario pues, local, principalmente, porque siempre han sido discusiones muy íntimas, muy informales también, donde todos podemos participar. Si bien hay un panel y hay un público, la idea de estos jams es que ustedes sean parte del panel y el panel también se sienta público y que pueda hacerse pues una discusión ahora sí que es sabrosa sobre ese tema. Y justamente esta revista Otros Frentes está un poco, pues todo el tema de la revista se enfoca en lo que Alejandro Aravena propone o propuso para la Bienal de Venecia, la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, que actualmente sigue en Venecia. Y pues Ethel y Tiago forman parte de los autores que nosotros invitamos para escribir con respecto a este tema de Otros Frentes. Y pues Roxana, en conjunto con Alejandro, nuestro director editorial, tienen precisamente una pieza que forma parte también de esta exhibición en el Arsenal de la Bienal. Entonces creímos que valía la pena aprovechar que estaban Ethel y Tiago por aquí para juntarnos entre amigos y platicar un rato sobre este tema. Hay chelas por allá, deberían de estar frías, así que si quieren alguna, antes de empezar, pues con toda confianza, 3 al frente, 4. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y los dejo con Alejandro. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, en especial como dice Andrea, este jam que como un poco ya contó la historia Andrea, desde hace 2 años, cuando fue la Bienal de Coljas, la de Fundamentals, decidimos hacer algo en paralelo a la Bienal, tratando de pensar o reflexionar sobre algunos de los temas de la Bienal. Y ahora con la Bienal de Aravena dijimos, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a repetirlo, vamos a ver qué podemos plantear, no siguiendo literalmente el planteamiento de Aravena, pero haciendo unas preguntas que giraban alrededor de lo que está planteado para la Bienal de Venecia de este año. De ahí que no se llame, o sea, que haga referencia al Reportando desde el frente, pero con este nombre Otros Frentes. Y para los que conocen la revista, que espero, me imagino son la mayoría, precisamente tenemos en la revista esta sección que se llama Dossier, que acompaña la parte de proyectos con textos a veces un poco más largos que otros, con una vocación más ensayística, digamos, tratando de explorar los mismos temas que presentamos a partir de proyectos. Y en esta ocasión decidimos, que ya lo habíamos intentado en otra vez y nos funcionó bien, en vez de buscar o de pedir 2, 3 textos de largo aliento de ensayos, hacer una especie de cuestionario, eran básicamente 3 preguntas, y lanzarle esas preguntas a arquitectos, amigos, conocidos que sabíamos que tenían alguna posición, nos parecía interesante en relación a los temas que abordaba la revista o que aborda la revista, y tratar a partir de esas respuestas de elaborar casi como un panorama, una sección, un corte de tomas de posición respecto a esos temas. Creo que resultó bastante interesante porque la participación, por suerte, fue bastante nutrida. Una selección tan nutrida que no todo cupo en la revista, hicimos una selección de respuestas. Algunas respuestas incluso nos llegaron, por desgracia, un poco tarde, después de que ya habíamos entrado en el proceso de diseño y de impresión, pero esas respuestas las tenemos incluidas, las hemos estado subiendo al sitio web, y tratando otra vez como de replantearnos estas preguntas que por un lado parecían como muy obvias, sobre temas que tienen que ver con otras condiciones en las que estamos viviendo en el mundo, y
Al mismo tiempo, algunos han sido, desde distintos flancos, porque hay los que son críticos, han sido muy críticos con estas tomas de posición o con este interés renovado por cierta manera de entender la arquitectura, o los problemas que enfrenta la arquitectura, esos otros frentes. Igual unos han sido críticos de una posición que uno se esperaría, así como muy, que en las etiquetas clásicas de la jerga política, a lo mejor diríamos o conservadora o reaccionaria, y otros críticos incluso desde una posición más, más reflexiva, diría yo. Pienso, por ejemplo, en una de las respuestas que recibimos, que fue de Jeremy Till, este arquitecto y teórico inglés, que lo primero, antes de responder a las tres preguntas, lo primero que nos decía, porque cuando mandamos el cuestionario había un comentario acerca de la arquitectura social, que al final no terminó de ser el título, bueno, nunca se pensó realmente como el título de la revista, pero él lo leyó así y nos respondía que quería aclarar que si el título de la revista era Arquitectura Social, ahí había un problema porque pues, él pensaba que toda arquitectura es social, no hay excepción a la arquitectura más que la arquitectura social. El problema es a qué tipo de idea de lo social, a qué tipo de grupo social, a qué tipo de condiciones sociales responde esa arquitectura, ¿no? Pero excluirse de esa noción de que toda arquitectura es social, él le parecía o le parece un riesgo porque coloca otra arquitectura como en un campo que justo es el que se critica, en que solamente se valora o lo estético o lo formal, la innovación tecnológica, tectónica o lo que sea. Tenemos por suerte, como dijo Andrea, esta ocasión en que gracias a la UNESCO se reúnen para un seminario sobre ciudad, periferia y demás, y que nos llamó mucho la atención. Bueno, nos sentimos muy contentos de que muchos, si no es que la gran mayoría de los invitados fueron nuestros invitados a participar en esta encuesta. Entonces dijimos, vamos a aprovechar la ocasión que ya están aquí. Sí, sí, es eso, una coincidencia. Entonces, dijimos, pues vamos a aprovechar la ocasión. Como dice Andrea, siempre tratamos de hacer esto, ya como presentando la revista, pero esta vez fue como más, un poco más acelerado. Nos enteramos que venía Éter, que venía Tiago, que venía Rosana, también está participando, pero ya Rosana ya está aquí. Entonces, sí, pues vamos a aprovecharlos todos ellos y tratar de hacer esta discusión a partir de esos primeros temas que se plantearon en la encuesta. Entonces, un poco, algunos de ustedes a lo mejor probablemente ya leyeron las respuestas, pero me gustaría retomarlas, retomar las preguntas, estos temas, y a lo mejor a partir de lo que ya contestaron, a lo mejor también ya leyeron las respuestas de los otros, o les gustaría ampliar un poco más estos temas y tratar de buscar otros derroteros a las mismas preguntas, para que después vayamos discutiendo, como decía Andrea, en estas sesiones que buscan o pretenden ser no una mesa redonda ni una mesa de discusión donde solo hablamos nosotros, sino algo más abierto donde todos interactuamos. Voy a resumir muy brevemente esas tres preguntas y luego cedo el micrófono a Ethel, a Rosana y a Tiago para hablar un poco de esto. La primera pregunta, voy a resumir muy brevemente. Y ahí, como nosotros, como equipo editorial, debemos de tomar responsabilidad, y yo principalmente, digamos, de responsabilidad de cómo se redactó. Había un interés, yo el primer nombre, siempre trabajamos como con nombres clave de los números aquí en Arquina, y que después a veces sí son y a veces cambian. Y yo el primer nombre que había pensado era dinero, para el número, y luego dije, no, dinero no, pobreza, y después eran como dos temas, no, pues era como que muy extremo los dos, parecía, y al final se terminó llevando a otros frentes. Pero la primera pregunta tenía que ver con eso, tenía que ver con esta condición que por muchas razones, desde porque ha habido un movimiento de protesta, digamos, o por lo menos de toma de conciencia, que nos colocó, me imagino, yo creo que aquí somos todos del otro 99%, no creo que haya aquí alguno. Si hay alguno, por favor, que nos avise y que nos diga cómo se le hace para estar en ese 1%. Pero esta toma de conciencia como de una desigualdad muy clara, que incluso en nuestro país hace poco se publicaba información estadística, análisis estadísticos, que es mucho más grave que esta condición, así como que a lo mejor es nada más de eslogan el 1% contra el 99%. En México resulta que el
40 y tantos por ciento de la riqueza del país está en manos no del 1%, sino del 0.01% de la población, ¿no? Entonces es todavía peor en algunos países y nosotros somos uno de esos países donde es peor. Y la discusión entonces venía, aunque en esa primera pregunta se plantea cómo esas condiciones, la crisis ecológica, cambio climático, crisis políticas y sociales, pero en especial este tema de la desigualdad, cómo se lee desde la arquitectura, cómo la afecta y qué respuesta podría dar la arquitectura, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando evidentemente hay una referencia ahí, en parte del texto se menciona y en una entrevista que tuvimos, en una plática que tuvimos con Gerardo Esquivel, economista mexicano, sobre el libro, el famoso libro de Piketty, El Capital en el siglo XXI, hablábamos de cómo esta idea de que durante el siglo XX la arquitectura parece que se hizo consciente y se hizo cargo de estos problemas y hubo arquitectura social y demás, y luego se nos olvidó, no sé si porque los arquitectos lo olvidamos o simplemente que es la hipótesis de muchos otros, porque se disolvió el Estado, llegó el neoliberalismo, entre doña Margaret y don Ronald acabaron con la idea del Estado y del Estado de bienestar y todas estas cosas, y nos quedamos huérfanos de una arquitectura, se supone, que respondiera a estos problemas, ¿no? Primero, me gustaría saber si es tan cierto, porque la segunda pregunta era, más bien la tercera pregunta es, ¿qué ejemplos había de arquitecturas que se hicieran cargo de esto, que fueran a lo mejor exitosos o incluso a lo mejor que hubieran fallado? Porque ha habido muchos ejemplos de arquitectura con buena intención, digamos, de hacerse cargo de estos problemas sociales y que a la larga parece que han fallado. Mucha de la arquitectura social que se construyó en México y probablemente también en el mundo entre los años 50 y 70, después parece que entró en crisis. La pregunta sería si por culpa de la arquitectura, por culpa de que lo que entró en crisis fue la noción misma del estado de bienestar, ¿no? Del estado benefactor. Y esa era la tercera pregunta. Y la segunda pregunta era un poco la intermedia entre las dos, cómo la arquitectura se hacía cargo de esto, ¿no? Directamente, no solo cómo la afectaba, sino cómo respondía a estos temas de desigualdad, pobreza y otras cuestiones están también al lado en esta idea de que vivimos en una época de crisis, no solamente otra vez ambiental y demás, sino una crisis de un sistema que se supone que es el sistema dominante, ¿no? Entonces, básicamente, me gustaría volver a oír de parte de ustedes un planteamiento otra vez en relación a esas preguntas. ¿Qué puede hacer la arquitectura frente a la desigualdad, frente a la pobreza, frente a esta desaparición del Estado, de lo público que de repente reemerge de otras maneras, ahora sí como de abajo, ahora que está de moda el bottom-up y estas cosas? Y si lo quieren ejemplificar con algún caso de arquitectura que les parezca notable, tendremos un par de rondas entre nosotros hablando de esto y después abriremos la conversación en todos para discutir este tema. No sé quién de ustedes quiere empezar. Tendremos un par de rondas entre nosotros hablando de esto y después abriremos la conversación en todos para discutir este tema. Hola, soy Rosana Montiel, arquitecta mexicana. Y bueno, respondiendo a lo que Alex dice, últimamente he estado trabajando en proyectos de vivienda de interés social con Infonavit. Entonces mencionaba, y aquí, como dice que 70% de lo que actualmente se construye en México tiene que ver con vivienda social. Y el 25% de la población habita en estas viviendas sociales. Entonces, creo que dentro de estas viviendas sociales lo que ha sucedido, y bueno, esto para tratar el tema de la desigualdad y pobreza, es que muchas veces se toma en cuenta el tema de la vivienda, pero no del espacio público, que va conjunto a estas viviendas. Entonces, creo que si sumáramos todo ese espacio público que ha estado desatendido, podríamos crear una ciudad, un territorio. Entonces, creo que una parte importante es, bueno, cómo trabajar, es atender este tema del espacio público y atenderlo desde un lado de, como arquitecta, que no solo trabajamos para la comunidad o para las comunidades, sino con la comunidad. Y cómo trabajamos desde ese lado también de atender temas sustentables y más que entrar en el tema de sustentabilidad, que tengan que ver con un tema de ecología, ecológico, con la lógica de poder desarrollar. Creo que la desigualdad
viene, como este tema, también viene ahí desde no atender esa parte del espacio público o de tomar en cuenta o sea, tomar en cuenta la vivienda como algo separado del espacio público. Por otro lado, creo que la arquitectura no solamente es una construcción arquitectónica, sino también tiene que ver de nuevo con una construcción social. Entonces, si empezamos a construir tema social, creo que puede empezar a cambiar el tema de desigualdad y el tema de pobreza. Y por otro lado, creo que existe una desigualdad, pero no solamente en el tema de pobreza, sino también de riqueza. Creo que hay como una confusión de que los ricos o los que tienen como un ingreso mayor, también hay un problema de que no han entendido lo que significa todos estos temas. O sea, creo que ni siquiera, o sea, no solamente lo hablaría como desde el tema de la desigualdad y sobre todo de la pobreza, sino también desde el lado de la riqueza, o sea, de que no hemos entendido cómo hacer o cómo activar el espacio público, el bien común, en fin, una serie de cosas que creo que podrían empezar a transformar. Desde el lado de la riqueza, o sea, de que no hemos entendido cómo hacer o cómo activar. Yo recojo el testigo donde lo has dejado porque estoy de acuerdo que creo que hay un tema grande que marca mucho esta como desfase entre las respuestas de la arquitectura a los problemas actuales, no solo sociales, a las problemáticas en general que vivimos, y no solo de la arquitectura, incluso como ciudadanos, y es un tema como de lenguajes, que estamos queriendo resolver problemas del siglo XXI usando las mismas palabras del siglo XX o XIX, y es de facto que sabemos que el lenguaje es también lo que nos moldea la mente, ¿no? La forma que entendemos el mundo. Y eso ha llevado también que muchos temas o muchos esfuerzos de la arquitectura por tratar de adaptarse constantemente luego pierden valor. La sostenibilidad hace 20 años, la participación hace 10, la arquitectura social o el diseño social ahora pierde significado muy rápido porque se abusa de ellos. O sea, encontramos una nueva palabra y creemos que con eso vamos a definir el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que a veces abusamos de las palabras y lo que tú decías de la riqueza, por eso estoy hablando del lenguaje, ¿no? Riqueza es un parque, es la ecología, riqueza es los niños jugando en una calle y siempre pensamos en riqueza como en valor económico monetario, ni siquiera, porque económico también puede ser otros tipos de intercambio. Entonces, creo que para poder empezar a buscar cómo dar respuestas desde la práctica a esos problemas, tenemos que también entender y cambiar nuestra forma de pensar respecto a ellos, ¿no? Y el lenguaje va de la mano con eso. Y también de la misma forma que los lenguajes, entender y dejar un poquito, yo soy muy crítica con esta formación tan egocéntrica que nos dan a los arquitectos, porque yo creo que la arquitectura por sí sola no puede resolver todos estos problemas. La arquitectura, estoy de acuerdo absolutamente con Jeremy Till, que toda arquitectura es social, entonces no vamos a hacer arquitectura social para solucionar un problema social. Tenemos que trabajar con otros actores. El problema del dinero, como tú decías, que pasó sobrevolando este número como nombre. Hay problemas económicos, hay problemas de políticas, hay problemas sociológicos, antropológicos, que si trabajamos en equipo es cuando empieza a funcionar mejor, ¿no? Una intervención nueva, Entonces, a veces también soy bastante crítica cuando hacemos estos foros ¿cuántos de aquí son arquitectos? Sí. Foro de arquitectos para salvar el mundo. Entonces creo que viene bien cuando nos abrimos un poquito también, ¿no? Porque si no estamos volviendo a esa imagen de Howard Roark o de la mano de Le Corbusier sobre el plan Boissini, creyendo que solo nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que la forma de enfrentarnos a estos nuevos frentes es abriéndonos tanto en lenguajes, en mente y en colaboración con otras disciplinas. Pues intentaré en portuñol, pero agravado por la cuestión del jet lag, que está por la cerveza de no dormir, de dormir poquísimo las últimas 48 horas. Empiezo por la cuestión de la arquitectura social, que es una cuestión que hablamos mucho, que hemos hablado mucho en una exposición que habíamos hecho en Lisboa,
Noi abbiamo pensato l'architettura sociale sul punto di vista dell'architettura non sociale. Qual è l'architettura non sociale? Per il contrario, per entender que non hay un'architettura non sociale, hay sì un'architettura sociale che favorece una o un'altra clase social. También non hay un'architettura apolítica. La declarazione dell'architetto apolitico in generale è una declarazione muchísimo, una declarazione del poder. È una declarazione, un architetto apolitico che non è architetto apolitico, che fa la declarazione di essere apolitico quando trabaja en un barrio difícil, a un barrio crítico, a un barrio de informal, de concepción informal. Todos se dicen políticos. La arquitectura es siempre política, mesmo cuando se dice apolítica. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Yo concuerdo con la idea de todos aquí, que podemos hacer arquitectura está ahí en la sociedad trabaja el presente, pero con una idea de futuro. El proyecto es una cosa siempre de futuro, pero trabaja con aquello que hay, con la realidad. Es con aquello, no una realidad construida o que la realidad que tantas veces somos enseñados en la escuela, una realidad de un arquitecto o autor que hace el dibujo y que en el dibujo diseña todo el detalle. Esta es una realidad que no hay. ¿Qué podemos hacer? El arquitecto debe ser parte de la sociedad. Se debe ver como una herramienta de transformación. De transformación social, de liberación, de libertación y de emancipación. Esto no se hace siempre, pero se hace tantas veces. Ahora creo que hay algo en lo que mencionaron ustedes que es recurrente y que es interesante, es esta idea de lo social y de la comunidad y de lo político y cómo se articulan esas tres, ¿no? Hace poco cuando fue la decisión, no sé qué tan extraño, tan sorpresiva de los británicos de salirse de la Comunidad Europea y lo del Brexit, varios amigos comentábamos que a lo mejor el inicio de esto estuvo, bueno, exacto, también hay que aclarar, varios amigos que pensamos que el neoliberalismo es el monstruo, el malo de la película. Pero que esto se origina, o que el principio de esto estuvo en uno de los principios se puede explicar en aquel momento en una entrevista en que Margaret Thatcher dice: la sociedad no existe, solo existe el individuo y su familia, y es por lo que hay que trabajar, ¿no? Y que finalmente implica una desarticulación política de las comunidades, ¿no? O sea, lo que funciona soy yo o el Estado, y en medio parece que no hay nada, ¿no? Pero eso creo que tiene que ver con algo que planteaba Ethel ahorita cuando se la pregunta: ¿cuántos son aquí arquitectos? Y esto de hablar entre arquitectos para arquitectos, ¿no? Y el tema también que es recurrente, es como también otras palabras o etiquetas de moda, que es de la participación. Hace un par de años, o un año, ya no me acuerdo, siempre se me olvidan esas cosas, cuando vino Richard Sennett a Andrea siempre me recuerda, a 2 años de moda, que es de la participación. Hace un par de años, en Extrópolis 2015, que vino Richard Sennett, en una entrevista post su plática que le hacíamos,
le preguntábamos qué opinaba del diseño y de esta nueva forma de construir el diseño bottom-up en lugar de top-down, ¿no? Y Richard Sennett muy serio dijo que desconfiaba totalmente de esa idea del bottom-up, porque algo que teníamos que asumir los diseñadores, arquitectos y demás, era nuestra responsabilidad técnica de saber algo que el otro no sabe, ¿no? Y entonces decir que todos decidimos juntos era como negar esa responsabilidad, ¿no? Entonces hay que asumir la responsabilidad que tú sabes algo, puede ser meramente técnico, un conocimiento técnico, pero sabes algo que el otro no sabe y tu obligación es, en esta cosa de la participación, entonces hay que asumir entregar ese conocimiento o dar ese conocimiento para que se construya de otra manera. Entonces en esto que decías, Rosana, como de la construcción de lo social, o lo que planteabas tú, Ethel, también, y Tiago, de cómo colaboramos con la sociedad, ¿cuál es ese juego de responsabilidad de que no soy, ya no somos, no nos, bueno, hay muchos que se siguen concibiendo como el Corbusier, que desde arriba dicen, sea la obra y que sea como sea, muchos todavía, pero también cuál es, en esta mediación entre el Estado y el individuo, que sería la construcción de la colectividad, en nuestro caso, cuál es la mediación entre el arquitecto, que lo sabe todo, y el que dice que hay que hacerlo todo a partir de lo que la comunidad decida. ¿Cómo mediamos en esas construcciones sociales? En nuestro caso, ¿cuál es la mediación entre el arquitecto, que lo sabe todo? Creo que ha sido un tema al que me he enfrentado últimamente, y justo esa es la pregunta que creo que no tengo respuesta todavía, y que ojalá que alguien de ustedes la tuviera, pero que estamos en este punto intermedio de cambiar la idea de arquitecto-autor a un arquitecto facilitador, donde, sí, como decía Ethel, ya no podemos hacerlo todo y pensar que tenemos la solución para todo, sino que tenemos que colaborar, pero creo que también cuando trabajamos solamente con la comunidad o desde el bottom-up, soluciones desde abajo, como lo dice Alex, creo que tampoco es, bueno, por lo menos en lo que me ha pasado a mí en mi experiencia, creo que no han los resultados, y que quizás me interesa más el proceso que el resultado, pero hablando de todas maneras de ese resultado a través de todo este proceso, no se ha logrado entender o trabajar en conjunto con la comunidad de una forma en que se logre entender que la belleza no es un lujo, o sea, sino que también importa. Y que creemos que cuando solamente tenemos que solucionar cosas desde abajo y estamos sobreviviendo de alguna manera, eso no importa, porque los 2 pesos que me voy a ahorrar para poner esto, entonces dejamos a un lado, y más que la belleza como algo formal, nada más, sino como algo integral, algo que realmente cambia la percepción de un lugar, lo que genera bienestar. Entonces, ¿cómo lograr trabajar desde abajo y que se logre entender una parte del diseño que muchas veces no importa porque luego lo que sucede es que no hay presupuesto, entonces no sé, y tenemos que solucionar otras cosas que son más importantes que eso. Y después cuando trabajas desde arriba, es el top down, desde la parte de las instituciones, entonces también hay una parte donde todo se decide y se hace así, sin ni siquiera conocer cómo vive la gente, cuáles son sus necesidades, entonces creo que como arquitectos estamos en un punto intermedio donde no estamos ni de un lado ni del otro, somos facilitadores, y cómo hacer entender a estas instituciones y cómo hacer entender a la comunidad, o sea, a la comunidad que el diseño importa, y a la institución que los permisos o lo que tienes que hacer y que no se vuelva como todo un tema burocrático, difícil, que nada procede. Entonces resulta que tienes que trabajar desde la informalidad, como muchas veces, para hacerlo formal después, porque si lo haces a través de un proceso normal, no lo haces nunca. Entonces queremos hacer las cosas, entonces esa es la gran pregunta. ¿En dónde estamos como arquitectos? ¿En qué punto intermedio? ¿Cómo podemos lograr darle la vuelta a esto? Pues queremos hacer las cosas. Entonces, esa es la yo gran estoy de acuerdo pregunta. con lo que dices, porque creo que la visión de Sennett, por ejemplo, bueno, de la forma que la has resumido, y yo no estoy de acuerdo con ella, aunque sea Richard Sennett, porque creo que sí, que el arquitecto tiene una responsabilidad, evidentemente, para eso te pasas tantos años en la carrera, y más si haces el máster y el doctorado, y se te va media vida estudiando Richard Sennett,
Pero claro, tú puedes tener los conocimientos técnicos para dar una respuesta a determinado problema, pero cómo entender el problema, ahí es donde juegan, donde toman parte muchos actores, el que vive en ese barrio, el que vive en esa comunidad, lo que decía antes, ¿no? El sociólogo que te puede entender, ayudar a entender cómo las relaciones mejorarían, tomar en cuenta el espacio público, la construcción de la vivienda o del edificio que sea. Hay muchas complejidades que no las hemos estudiado para entenderlas. Entonces siempre abrirnos a esa colaboración, aunque luego asumas tu responsabilidad de intentar dar la mejor respuesta posible, ¿no? No siempre será la acertada, pero creo que esta como resumen simplista de yo voy ahí, veo el problema y entonces yo asumo la responsabilidad y doy la solución. Eso es del siglo XX total para atrás, ¿no? No creo que sean las formas de hacerlo ahora, que precisamente los fallos de la arquitectura moderna y de muchos otros movimientos nos han enseñado que no es la forma correcta. Y además que el mundo cambia a una velocidad tan grande que tenemos que estar constantemente actualizándonos, ¿no? ¿Cómo doy respuesta a esto? Que existen unos nuevos sistemas de transporte, unas nuevas monedas, unos nuevos materiales, una nueva... ¿Cómo respondes a todo eso? Yo creo que ni como arquitecto ni como ser humano tenemos capacidad de entenderlo todo a estas velocidades. Entonces, abrirnos a entender estas complejidades del trabajo en equipo, no solo para dar soluciones, sino que para nosotros constantemente estar aprendiendo, es una de las cosas que yo siempre reivindico, porque creer que salimos ya de la universidad y ya con la responsabilidad de respuesta a todo, también es como muy triste pensar que ya no vamos a aprender más cosas, ¿no? Solo porque ya tenemos el título, ¿no? Hay que mantenernos en constante formación y eso viene dado de la mano de hablar con mucha gente, de visitar muchos sitios, de comer comidas diferentes, incluso de aprender otros idiomas. Es la complejidad de la vida misma la que te permite entender otras formas de hacer y por eso intentar dar respuestas más adecuadas a situaciones más complejas, ¿no? Creo. Pues yo creo en la democracia vertical, yo creo en una democracia representativa, e che è sempre una democrazia verticale. Però la democrazia, se non hai la democrazia orizzontale a funzionare con questa democrazia verticale, no funciona. Es por eso que es tan difícil, porque debe estar al mismo tiempo, a la misma geografía, al mismo periodo histórico, las duas per essere considerado una democracia. Los procesos, un ejemplo que utilizo muchísimo, es un ejemplo en Lisboa de un barrio de muchísimo participado, de asambleas, questo barrio decide de una proposta, decide non accettare al barrio Gypsy Community, Roman Community. Romanos, gitanos al barrio. E el poder político, el poder local, municipal, ha dicho de no. Para mí es muchísimo bien que ha dicho de no. El espacio de la participación es siempre un espacio de conflicto. Para el poder, para nosotros técnicos, porque nosotros cuando estamos como arquitectos en una asamblea de neighbors, de vecinos, nosotros estamos allí como técnicos, pero hay un espacio para nosotros. Y esto es un espacio de conflicto siempre, ¿no? Lo disputamos. No es un espacio de consenso. El consenso normalmente es una dictadura de las minorías o el silencio de las minorías. Este conflicto es una disputa. È una disputa che es una disputa per la cuestión técnica tantas veces. Tantas veces no la ganamos,
las perdemos, pero hace parte del proceso, que es muy importante. Y el diseño del proceso, en inglés está design process, que es una cosa molto más arquitectónica que en español y en portugués. Pero el resultado es aún más importante. El resultado es siempre el resultado de un proceso participado es siempre el punto de comenzar, de empezar un otro proceso. Es siempre, no se puede justificar un resultado non tanto conveniente per la questione del processo. Perché questo è la nostra posizione come tecnico, asegurar que al final el resultado es mejor, de aquello que estaba primero. No te respondí cuál podía ser el papel nuestro entre que tú te refieres a facilitador, que ya me gusta ese concepto, pero últimamente desde un texto que me pidieron hace como un año para no me acuerdo qué revista polaca, le está dando vueltas y creo que ahora más que como una evolución del facilitador, yo veo al arquitecto como un agente provocador, ¿sabes? Este galicismo de agente provocateur. Creo que eso tiene que ser el arquitecto hoy en día, que hay tantos problemas y tanta desconexión entre los políticos y los grupos sociales y las comunidades, que provocar algo, ya sea un conflicto, una relación, una respuesta, aunque sea un no, pero que dé pie a algo más. Creo que esa es la postura que defiendo hoy por hoy del arquitecto como agente provocador. Gracias. Era un poco lo que en el último Mextropoli Marcus Misen insistía en esto de que la arquitectura puede generar estos conflictos en lugar de buscar ocultarlos, ¿no? O sea, de repente cosas tan simples como obligarte a pasar a todos juntos por un mismo lugar en lugar de separarlos para que haya esta negociación entre la gente por cómo me muevo, cómo paso, puede tener unos efectos distintos, ¿no? Bueno, pero para no acaparar el micrófono aquí y no hacer no cumplir con la idea de que sea participativo, horizontal y abierto, empezamos con, abramos la discusión a todos los que están presentes. No sé si hay alguien por aquí que quiera hacer una pregunta, levante la mano. Comentarios, sí, no te hice pregunta, vas a comentario. Empezamos con, abramos la discusión a todos los que están presentes. No sé si hay alguien por aquí. Hola, Gabriel Mendoza. Mira, yo pienso que para poder dar una respuesta, como bien lo tratan de mencionar, necesitamos hacer un buen diagnóstico. Y el diagnóstico no se puede dar si no tenemos la información correcta. Hay un libro de Carlos Facio que acaba de sacar, se llama Estado de Emergencia. Y va mucho a lo que comenta de poder entender por qué hoy SEDATU, que manejan números de tanta población o tantas viviendas que no están ocupadas, habla de un desplazamiento. Ese desplazamiento de violencia y política que está pasando en el país. ¿Por qué mencionaban hace rato de por qué el que tiene el poder económico no le importa? Pues porque también le importa al gobierno, el que está arriba, que no se conozcan ciertas situaciones. Pongo el ejemplo. Empieza a crecer la mancha urbana hacia las periferias, y entre lo informal, lo que es efímero, se va volviendo permanente. Ese libro da la otra versión, o completa la versión, para que nosotros nos volvamos provocadores en una respuesta hacia la arquitectura, pero junto o con la población. Porque yo no puedo pensar, como bien lo dicen, en una arquitectura de un diseño o de un objeto que pudiera detonar a lo mejor nada más el contexto. Porque de nada sirve generar un elemento en espacio público
donde cuando no se comprende lo que está pasando, nosotros ahorita aquí es otro abismo lo que sucede en Tamaulipas o lo que sucede en Chihuahua, etcétera. Es hablar de cosas completamente distintas. Entonces, ¿cómo los arquitectos, para poder intervenir, tenemos que tener un diagnóstico correcto, pero sí tenemos que ser e investigar también mucho, salirnos de nuestro nicho de arquitectos? Y este libro lo hago mucho énfasis porque habla de estos números, y cuando me tocó escuchar hablar a la jefa de Sedatu, de veras ella hablaba de que vamos a hacer proyectos con Infonavit y arquitectura. Y yo decía, ¿cómo es parte del sistema y por qué le conviene a ella como voz ocultar lo que sí está pasando? No sé si hay otra pregunta, comentario. Porque ahora que decías eso, esto de la información, los números de estadística y cómo ocultan o revelan ciertas cosas, justo ahora en Venecia también platiqué en algún momento con Juan Román de Talca, de la Escuela de Talca, y le preguntaba yo un poco sobre su trabajo, de qué tenía que ver, qué es lo que habían querido mostrar ahí en Chile, y él me insistía en que uno de los objetivos tanto de la Escuela de Talca como de lo que habían mostrado en el pabellón de Chile era luchar contra el olvido, me decía. Y yo le preguntaba, ¿contra el olvido de qué? O sea, el olvido de las tradiciones constructivas, el olvido de la arquitectura, el olvido de qué. Y me decían, no, el olvido desde el centro. Y ahí había una cuestión geográfica, es decir, en Talca estamos lejos del centro y se olvidan de nosotros. Y este olvido es una cuestión como de distancia, digamos, ¿no? O sea, es desde acá, ahorita que seas Chihuahua o Chiapas o lo que sea, desde acá tomamos decisiones hasta allá, bueno, toman los gobiernos centrales decisiones, pero no es solamente esta distancia geográfica, sino a veces la distancia es también incluso estando cerca geográficamente, hay un olvido de ese otro porque no lo conozco lo suficiente, ¿no? Y hace unos días, también hemos hablado mucho con él, ha colaborado con nosotros, ha venido a Mextrópoli y demás, mandó sus respuestas a la encuesta, pero tarde, entonces no están en el número, pero sí están en la web. Venía caminando por acá y de repente oigo mi nombre, pensé que era mi conciencia, pero no era Raúl Cárdenas, que estaba tomando un café ahí en una terraza, y platicando con él, estaba con otra persona y empezó a hablar de una idea que él le ha estado dando vueltas, que le llama, bueno, y que de hecho la retoma de Giuseppe Oigas también, que es la del arquitecto de cabecera, ¿no? Y él decía, hace décadas, porque creo que tampoco ya existe, la gente tenía su médico de cabecera, ¿no? Si sentías mal y el médico llegaba a tu casa. Eso tampoco ya no existe más que si tienes un nivel económico muy, muy, muy alto, ¿no? Normalmente eso ya no se da. Y decía, ¿cómo le hacemos, se preguntaba Raúl, para generar esta figura de este arquitecto que está cerca? Que si tú tienes un problema, o sea, tú estás como arquitecto esperando que te encarguen el museo, la biblioteca, o si es vivienda, pues que sean las 400 unidades de vivienda, ¿no? Pero no un arquitecto cabecera que si de repente quieres moverle algo a tu baño, arreglar tu jardín incluso, ese arquitecto que te diga, sí, puede ser como el doctor que te decía, te duele la cabeza, tómate esta cosa, ¿no? ¿Cómo reducimos esa distancia? Para empezar, si quieres, porque conozco a Josep, conozco el proyecto muy bien. En Barcelona ha funcionado muy bien, contextualizo que Josep Boigas ha colaborado un montón con Mextrópolis, da clases en una universidad de Barcelona y tiene un curso que se llama Médicos de Arquitectas de Cabecera, arquitectos de cabecera. Ha funcionado muy bien, sobre todo en la generación de graduados más jóvenes y de estudiantes. Precisamente porque creo, y aquí vuelvo a la respuesta inicial del ego del arquitecto, porque creo que cuando eres estudiante y estás más ilusionado, todavía sabes valorar estas pequeñas intervenciones y sabes ver que tienen la misma riqueza, como decía Roxana, que arreglar una cocina puede tener la misma riqueza para el usuario de esa vivienda que hacer una gran casa, una mansión, porque le estás ayudando a mejorar su vida. Y creo que eso lo perdemos después por la malformación académica y de práctica, ¿no? Que siempre estamos buscando, y nuestro enemigo, el neoliberalismo, siempre estamos buscando ganar más y otro cliente más. Yo creo que la forma de volver a recuperar esa emoción y que exista esta figura es
volver a enseñar el valor de las pequeñas intervenciones. Y si eso se enseña desde la universidad, yo no sé sinceramente, porque no vivo aquí, no conozco el contexto y no voy a decir cosas que no sé, pero por ejemplo en Barcelona, en las universidades se sigue todos los cursos de diseño, se siguen diseñando el mega hotel, una marina por aquí, y se ha perdido esto. Yo creo que si desde la formación, que es cuando estamos aprendiendo a todo lo que es la arquitectura y a valorar todas estas diferentes capas y facetas, si lo revalorizamos desde ahí, quizás al graduarnos, unos cuantos sigan al neoliberalismo, pero otros cuantos sepan valorar esto y proyectar esta figura, ¿no? Pero creo que es algo que se debería de potenciar desde que somos estudiantes, porque es cuando uno tiene más ilusión por lo que es la arquitectura per se, ¿no? De saber intervenir a cualquier escala, pero siempre hacer lo mejor que uno puede. Yo creo que hay una cosa muy importante, que cuando salimos, vamos a salir de carrera, estamos muy ilusionados. Pero a lo largo del tiempo, y creo que hay una parte, pero hay otra que no, es que ojalá que nos pagaran, como le pagan a los doctores, cada vez que vas a una consulta. Entonces sería muy distinto que si entonces vamos y no podemos salir del doctor porque no pagamos lo que nos cobra, entonces... Pero como arquitectos todo el tiempo estamos haciendo las cosas porque ya llegó, nos dijo y dame un consejo. Y entonces acabamos trabajando gratis la mayoría del tiempo, entonces tampoco funciona de esa manera. O sea, creo que sí hay una parte donde sí estás ilusionado, pero hay otra parte donde con el tiempo te desilusionas, porque ojalá que cobráramos como los doctores y entonces funcionaría desde otro lugar. O sea, creo que sí hay una parte donde sí estás, claro, pero hay otra parte donde con el tiempo te desilusionas, los doctores, entonces... Pero ellos no dan su trabajo de gratis. Entonces, cuando digo la formación es la ilusión, poner el valor en hacerlo, pero ponerle el valor que tiene pensar una solución y cobrarlo. Claro, y el valor de saber que el trabajo que estamos haciendo cuesta y que debe de ser pagado, porque si no acabamos, entonces ahí es cuando se desvirtúa. Pero sí, que no se me malentienda, que no es la ilusión de, hagamos todo. De hecho, yo soy muy crítica con eso. Y el tema del dinero que tú hablabas antes, lo venimos trabajando desde el Think Space, luego con María, que está aquí, hicimos la revista Desierto hace unos meses, se llama Money, y criticamos mucho esto, porque por esa ilusión perpetuamos unos modelos de precariedad tremendos, y los arquitectos somos los primeros, porque, ay, qué bonito, que el paleta aquí, el no sé qué, eso es nefasto, porque nosotros mismos entramos en el círculo que luego terminamos criticando. Pero no, cuando yo me refería a poner en valores en los dos sentidos, ¿no? El valor de hacer y el valor de que cuesta, y como vale, y estoy dando una respuesta, y estoy estudiando, y tengo unos conocimientos técnicos para ello, pues págame. A eso me refería, poner en valor todas las facetas del... Cuando los 99, cuando van a contratar a un arquitecto, piensan, en Portugal al menos, piensan que es un lujo, que es más caro, porque que es para hacer una cosa más cara, y piensan los problemas que el arquitecto puede no resolver, pero traer para todo el proceso. Eso es un problema de relacionamiento con la sociedad, que nosotros vemos en Portugal, en España, un poco global, en Grecia. Y después nosotros somos el propio actor de la desvalorización de nuestro trabajo. Sí, como una actividad intelectual, que es principalmente una actividad intelectual, pero también en las relaciones de trabajo que tenemos con los otros arquitectos. En las relaciones de precarización que establecemos con otros arquitectos. Pero yo no quiero que se vea todo, pero aquello que yo siento es que las personas, los barrios, también no quieren que se vea todo. Es una cuestión normal. Hoy a Santa Fe
yo era muchísimo interesado en la cuestión de la electricidad, cómo funcionaba la gestión informal de la electricidad. Y lo he preguntado a una persona allí, me ha respuesto, ha hecho un poco, primeramente ha hecho un poco, sí, y no me ha respuesto. Eh, pero, ¿por qué no quiere que se vea? Es normal, es normal. Pero, la cuestión de luchar contra el olvido es una cuestión central en el trabajo que hacemos. Nosotros decimos no tanto del olvido, pero la cuestión de la invisibilidad que hacemos a los barrios. Por esto no usamos mucho los medios de comunicación como una ayuda para todos los procesos, para los procesos de financiación, para los procesos de lucha, del barrio, y la cuestión de la visibilidad es una de las cuestiones centrales cuando se daña la disputa con el poder, cuando se hace este proyecto de Terras da Costa. Es un proyecto de 2-3 años de invisibilidad, senza financiación, era una favela y a un cierto punto llega la Fundación Gulbenkian que quiere financiar. Porque lo he visto en la noticia. Esto es una cuestión importante, pero más para nuestro trabajo. Es hacer utilizar los medios de comunicación para objetivos arquitectónicos, objetivos que están establecidos por nosotros, como hacer una cocina, llamar la atención para un problema de un barrio y no tanto hacer el discurso del arquitecto, del estudio, de su trabajo, utilizar como instrumento de proyecto, de proyectación. En relación a esto de la invisibilidad, de hacer visibles ciertas cosas, sí, pero también del conflicto que hace rato mencionabas, Thiago. Ethel en una de sus respuestas, creo que la primera, pone el dedo en la llaga, digamos, sobre el tema. Aquí en México no es un problema todavía, o no ha sido un problema en ese sentido, va por otro lado, creo, pero la crisis de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Y ahí entramos en ese conflicto ya no solo entre, digamos, el poder, la sociedad y nosotros como facilitadores, como agentes provocadores, como intermediarios, sino dentro de la misma sociedad, como hay rechazo, aceptación, invisibilización del otro, digamos, de no aceptarlo. En el caso de México lo podríamos ver en el caso urbano, digamos, en el rechazo constante que tenemos, sobre todo, digamos, las clases medias altas de la informalidad, ¿no? Y cualquier vendedor de cosas que esté en la calle lo ves como algo terrible, y dices, quítenlo porque hay que limpiar la ciudad, pero nadie piensa y dónde va, de qué va a vivir esa gente, dónde van a trabajar, qué van a hacer, ¿no? Hay como ¿cómo puede, y volviendo a este tema como de la arquitectura del siglo XX, del arquitecto del siglo XX que cree que soluciona los problemas, ¿podemos realmente hacer algo nosotros con eso? Cuando estamos solos como arquitectos, ¿no? O simplemente es como generar estos espacios donde esa negociación de los conflictos sea menos violenta, sea visible cuando las comunidades quieren que sea visible, pero respetando también el que hay cosas que no queremos que sean visibles.
¿qué poder, otra vez hablando de poder, qué poder tenemos o tiene la arquitectura y los arquitectos a ese respecto? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué tal? Nada más para, bueno, comentar un punto que acabas de tocar. Nosotros aquí, dices, vemos a alguien en la calle, vemos a los ambulantes y vemos, los queremos resolver, los queremos ocultar. Tal vez decimos, esto no es lo que quiere proyectar un México de primer mundo, pero no vienen personajes como Anthony Bourdain o ayer Ai Weiwei, que van a Tepito, comen, disfrutan, caminan, disfrutan el caos. O sea, ellos vienen de un primer mundo, ¿no? Y llegan aquí a México y disfrutan el caos. Tal vez no nos falta ponernos más ligeritos y disfrutar, o sea, está en un primer mundo, estoy haciendo, ¿no? Contradicciones, caos, mezcla de tribus urbanas, disfrutarlas en vez de querer cambiarlas y solucionarlas. O sea, ellos vienen de afuera y lo disfrutan y van y comen y lo caminan y de ahí van a sacar ideas para otras cosas. Y nosotros tal vez, si nos proponen Tepito como un tema, pues decimos, nos quitamos ambulantes. Y ellos vienen y lo disfrutan. Y de ahí van a sacar ideas para otras cosas. Nosotros tal vez, si nos Tepito como un tema, decimos, nos quitamos ambulantes. Y ellos vienen y lo disfrutan. Que el tercer mundo es un estado mental. ¿Otro comentario? Gracias, Loreta Castro Reguera. A ver, yo creo lo que acabas de decir es fundamental, porque el problema está en que estamos esperando a que nos propongan un tema. Yo creo que el arquitecto tiene la obligación de buscarse los temas y no estar en nuestro papel, y como nos enseñan en la escuela, es te propongo el hotel boutique, te propongo la escuela, te propongo el museo. Los temas que nos propusieron a finales del siglo XX eran temas del siglo XX, del capitalismo del siglo XX. Estamos viviendo en otra época donde hay otros problemas, donde todavía la profesión se está ajustando a encontrar cuáles son esos temas para que se los propongan, pero creo que el problema esencial es que nosotros tenemos que encontrar esos problemas y saber cómo los podemos resolver, y entonces de verdad el arquitecto se convierte en un provocador, que es lo que tenemos que hacer. Perdón que te interrumpa, para que no suene el micrófono, Loreto, porque creo que también es una cuestión de tiempo. Tú acabas de presentar en estos días un proyecto en Iztapalapa. ¿Cuántos años se llevó ese proyecto de cero a lo que presentaron? ¿Qué es el proyecto? Todavía es para empezar. Exacto. Llevamos 5 años trabajando ese proyecto. 3 años de proyecto en específico, 2 años de investigación. O sea, el chiste es encontrar el problema y abordar el problema desde el punto de vista del arquitecto, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo, porque es una cosa que 3 años de proyecto, y es que cuando nos dan el título de arquitectos, como que se borra nuestro estado de ciudadanos y ya solo somos arquitectos, ¿no? Buscar el problema, creo que es nuestra labor de todos, tenga la profesión que tengas, como ciudadanos. Y luego desde tus conocimientos técnicos, como médico, abogado, la respuesta que puedes dar, ¿no? Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, porque es eso, ¿no? Somos ciudadanos, somos personas y hemos estudiado arquitectura, no somos solo arquitectos, ¿no? Yo creo que pasa por ahí un poco esta parte del debate que ha surgido ahora. Somos ciudadanos. Muy corto. Y creo que, más que llamarlo problema, creo que, bueno, ese problema viene acompañado de soluciones. Entonces es como, ¿cómo generamos soluciones? ¿Sabes que volverlo a retomar con esta parte del problema? Es como, ¿cómo encontramos y cómo damos soluciones? Y entonces en la solución, o sea, siempre cuando existe esta solución, entonces es cuando cambias. Es como, ¿cómo encontramos y cómo damos soluciones? Y entonces en la solución, siempre cuando Gracias. Bueno, me gustaría, incluso voy a leer un poquito para no perder un poco la idea, pero bueno, partiendo de la parte ya comentada del uso del lenguaje, como lo habías dicho, ¿no? Que parte de la riqueza también se puede dar dentro del lenguaje para legitimizar proyectos urbanos y socioeconómicos, sobre todo atendiendo intereses o de índole política. Y bueno, retomamos, ¿no? Diseño participativo, ahora arquitectura social, etc.
Creo que se ha tratado de abordar problemáticas sociales con un nombre, con un objetivo, sobre todo cuantitativo, lejos de decir cualitativo. Pero bueno, la pregunta, o más bien el comentario es, me gustaría saber cuál es la postura o opinión, sin caer en compromisos, o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor se trata también como de empezar a abrir, empezar a hacer como declaraciones. Me parece que gran parte de la producción social de vivienda, y digo vivienda también, por ejemplo, el boom latinoamericano, ¿no? Que ha tenido como la generación de espacio público, de producción de vivienda, corresponde o atiende a programas o a políticas públicas que se pueden hacer incluso, me atrevo a decir, seccionales, ¿no? O dependiendo de diferentes intereses, que pues también tienen nombre y tienen como un orden y un objetivo en particular. La pregunta es más bien cuál sería su postura o qué es lo que pasa con el arquitecto ante estas fuerzas de poder o de interés. Incluso, por ejemplo, en asociaciones público-privadas, el arquitecto y sus colaboradores, digo colaboradores, incluso hablando de multidisciplinariedad o trans, ¿qué es lo que pasa con el arquitecto? El arquitecto tiene este poder, como lo comentaban, esta capacidad de tomar posturas. ¿Qué es lo que pasa con el arquitecto para tomar parte o tomar, pues sí, como una postura, un perfil político y atender estos programas? Lo comento por lo mismo, ¿no? La producción social puede atender diferentes entidades o diferentes, pues sí, como una postura, un perfil político, ¿cómo decirlo? Como programas públicos, ¿no? Como objetivos, dependiendo de las desigualdades o las problemáticas que se van detectando. O más bien el arquitecto debe desentender estos programas y, como comentan, generar, ubicar y tratar de generar, ¿no? Más bien la arquitectura que se requiere independientemente de los programas o de las políticas públicas. El arquitecto debe desentender estos programas, como comentan, generar, ubicar y tratar de generar, ¿no? Más bien la arquitectura que se requiere independientemente de los programas o de las políticas públicas. Digo, aquí lo estábamos discutiendo en cortito, pero creo que es una mezcla, ¿no? O sea, no puedes irte a un lado o al otro, sino creo que el arquitecto, o como arquitectos, lo que podemos lograr es tener esa visión o ese como ir un poco más allá, o sea, como lo que decía Lorenzo, o sea, si te dan un programa, o si ya tenemos un programa, ¿cómo podemos extenderlo, expandirlo, generar más de lo que se pide de una manera inteligente, creativa, ingeniosa, que creo que es la parte del arquitecto, diseñador, para poder dar más y transformarlo, aunque nos están pidiendo una cosa distinta? O sea, creo que tenemos esta capacidad de darle la vuelta y generar nuevos lenguajes o nuevos usos y de dar más. De darle la vuelta y generar nuevos lenguajes. Trabajar el programa es importantísimo. Trabajar el programa de las funciones. Esto es una cosa que es difícil de hacerlo en un curso. Solo después de ganar se puede trabajar el programa. Esto es una cuestión, siempre es una cuestión difícil de hacerlo con las leyes que habemos. La cuestión de la provocación que ocupo, aún como una otra provocación, es que la provocación no es un fin, no es un objetivo final, es siempre es instrumental, como en la comunicación, es siempre instrumental, porque si es una... Sí, porque si la provocación, ahora hay tantísimos proyectos low cost, temporarios, artísticos, muchísimo críticos, temporarios. Y esto es siempre una cosa que yo siento muchísimo como una cosa que ayuda a la sociedad neoliberal a justificar una apertura de una cosa que es inconsecuente. Cuando se hace la provocación se debe haber el objetivo muy claro, muy claro. Yo creo, intentando responder a tu pregunta,
que A ver, creo que haces una pregunta muy compleja que no se puede responder con un sí o un no. O yo, mi ética personal me dice que nunca voy a hacer esto. Cada proyecto es diferente, cada gobierno cada 4 años es diferente, entonces creo que todos, cada uno como personas, tenemos nuestra ética personal que la aplicamos a la profesión y hay que saber tener la sensibilidad, porque una cosa es rechazar determinados tipos de proyectos, que ya está bien que no entremos en el pollito, porque los arquitectos históricamente hemos sido cómplices de los poderes económicos, absolutamente. Pero otra cosa es que hay determinados proyectos que sí, porque uno tener esa sensibilidad de saber leerlo, entenderlo y todo, y como decía Roxana, que sí se pueden mejorar y puedes incluso actuar con un pequeño caballo de Troya adentro, ¿no? Entonces no siempre el no tiene que ser la respuesta porque nos creamos muy reivindicadores o muy activistas. Yo creo que la respuesta es aceptar que son preguntas muy complejas, intentar tener una sensibilidad para saber entender cada caso de forma diferente y no de intentar estandarizarnos la cabeza, porque de otra forma nos volvemos dogmáticos y nos cerramos, ¿no? Entonces mi posición sería esa, digamos. Creo que a veces hay una contradicción entre lo que queremos hacer y lo que hasta las instituciones nos dicen y lo que las políticas públicas o el reglamento te dice. Entonces, de repente hay unas cosas completamente absurdas en el reglamento que por nada más estar ahí, ya dichas, no se pueden cambiar, ¿no? Y que son ridículas. Entonces, es cómo podemos darle la vuelta de nuevo a encontrar como esos loopholes, nada más estar ahí, pero sí esos agujeros donde sí le puedes dar la vuelta, porque si no, entonces estamos atorados y trabados ahí. No sé si hay tiempo más, a lo mejor, para un comentario más. Venía un poco en relación a lo que había comentado ella, pero creo como que puede tener mucho que ver en toda, como toda la conversación. Creo que estamos hablando de una parte como una parte muy parte de lo que es la arquitectura ahora mismo, como de una arquitectura como muy de una práctica más clásica, ¿no? Me parece que la arquitectura ahora mismo, y muy en relación a lo que decía Ethel también de este mestizaje o esa interconexión entre otras disciplinas, entre entender cuál es la problemática ahora y cómo tienen que ser las respuestas. Me parece que la forma en la que tenemos que responder ahora no es como se respondía siquiera hace 15 años. Y en ese, como en esa retroalimentación en donde muchas veces nos desconectamos realmente de lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, Pokémon Go y cómo se concentra la gente en la Plaza del Ángel para... Eso es arquitectura, y entender esos problemas, entender esas situaciones es lo que nos va a hacer estar ahora mismo mucho más cerca realmente de la problemática de una ciudad y no tanto a lo mejor seguir pensando en proyectos que, pues como ella decía, le llevan 5 años. Es que en esos 5 años ahora pasan tantas cosas y la transformación de todo es tan rápida que es que en esos 5 años el resultado que vas a tener ya no está respondiendo a la problemática de ese momento, ¿no? Cuando habla de provocación estoy totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en que es una herramienta, pero es que las provocaciones vienen ya de todos los lados, entonces el arquitecto lo que tiene que hacer más que provocar es como encontrar, o sea, agarrarse a las provocaciones que ya vienen de todas estas cuestiones y hacer de eso como el leitmotiv de la búsqueda actual, ¿no? O sea, como resumiría como en, o sea, como entender el lenguaje y volviendo al lenguaje, entender el lenguaje de lo que pasa ahora mismo. Como que no es el mismo que hace 15 años ni 10. Resumiría como en... Hola, buenas noches. Tratando de construir una constelación a partir de los puntos planteados en esta discusión y un poco retomando la idea que presentaban en la invitación a esta charla, en donde planteaban la arquitectura conformada no por objetos, sino por sistemas integrados que son como generadores de reflexión y que son entendidos como habitados. Quisiera retomar como la parte de la riqueza, ¿no? O sea, cómo están entendiendo como ustedes la riqueza y qué es como esta cualidades que puede tener como una ciudad en términos de infraestructura cultural, lo quisiera pensar, y también como parte de los recursos naturales, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que esta ciudad, como posiblemente muchas de América Latina, son sumamente desiguales e inequitativas, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo del arquitecto, la labor del arquitecto,
y que a mí me pareció como sumamente decente lo que dijo la arquitecta aquí atrás, que el papel es encontrar la problemática para poder reflexionar y encontrar soluciones. Empiezo como a pensar la arquitectura más allá como dadora como generadora de espacios, ¿no? Y la pienso a la inversa como también generadora de acciones que impidan la generación de infraestructura que trae un perjuicio a la sociedad, como muy recientemente fue el caso del corredor Chapultepec, que lo único que pretendía era privatizar el espacio público con una gran mole de concreto que era un centro comercial, ¿no? Y pues aquí Alejandro fue como un defensor muy importante pues, de esta atrocidad que le iban a hacer a Avenida Chapultepec, ¿no? Entonces, o sea, sí quisiera como recalcar también como este papel ético que deberían de tener no solo los arquitectos, sino todas las profesiones, ¿no? De qué tanto te puedes comprometer con proyectos que te presentan, pero que a todas luces no resultan viables y solamente lo haces, pues, por una cuestión económica, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Rápido, un último, porque ya estamos en las últimas. Rápido, un comentario. Bueno, yo creo que parte de la problemática viene desde la formación del arquitecto, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los arquitectos formados en DF, bueno, ahora Ciudad de México, nos piden un proyecto en el norte del país, en el sur, lo vamos a atacar de la manera que nos enseñaron aquí que se debe de atacar, ¿no? Entonces creo que desde ahí hay un gran hueco en el arquitecto desde la formación, que como que no vivimos esa realidad, y si no la vivimos, si no la entendemos, pues vamos a atacar el problema de la forma que nosotros creemos que está mal. Entonces, para encontrar este arquitecto generador, provocador, el que encuentra los problemas, el que los soluciona, creo que debemos de añadir una gran dosis de realidad a nuestra vida, ¿no? Para encontrar este arquitecto generador, provocador, el que encuentra los problemas, el que los soluciona, creo que debemos de añadir una gran... Creo que lo que decías del siglo pasado, creo que uno de los grandes problemas es que en las escuelas de arquitectura se sigue enseñando como el siglo pasado. O sea, creo que esta idea del arquitecto como un agente provocador, como facilitador, como llámese otra cosa, no lo enseñan así. Entonces viene desde la formación. Entonces llegamos y salimos ya con esa idea y es muy difícil después romper paradigmas. Entonces creo que tiene que ver con la educación. Y creo que lo que dices de riqueza, para mí la riqueza está es cultural, es de educación, o sea, tiene que ver con muchos otros rubros y no solamente con lo económico. Entonces sí hay, y creo que antes que arquitectos hay que hablar de una palabra que es civismo. Entonces, si partimos desde ahí y se entiende desde otro lugar, entonces creo que los arquitectos tendríamos otra ética, porque entonces estamos partiendo como ciudadanos del civismo y no estamos partiendo nada más del ego del arquitecto que quiere. Entonces, y no solo el arquitecto, el que está pagando por esos proyectos, porque está buscando que se hagan esos proyectos. Entonces, van pasos atrás, o sea, creo que tenemos que dar pasos atrás y entenderlo desde ese lugar. Está pagando por esos proyectos. Sí, bueno, yo creo que lo que dices tú de solucionar un problema a distancia, digamos, es lo que hablábamos antes con la anécdota de Richard Sennett, que no puedes entender todas las complejidades porque nos creamos que somos una mente maravillosa, que no, hay que, si vas a hacer un proyecto en otra ciudad, pues ve ahí, ¿no? Y habla con la gente que está ahí, y entiende y come su comida y acuéstate a la hora que ellos se acuestan y escucha su música. Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, bueno, esos los proyectos es tener el mismo proyecto de Richard Foster repetido, de Richard Rogers repetido en 20 ciudades y no tiene personalidad y no se integra al contexto porque es así. Y bueno, puede ser Norman Foster o Richard Rogers, da igual. más o menos lo mismo, el hijo. Pero es eso, ¿no? Tiene mucho, lo que tú has dicho es como un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? De la sensibilidad del civismo, más o menos lo mismo, el hijo. Creo que para mí una palabra que lo explica muy bien, en español es difícil, pero es hacer el lugar, se llama placemaking, y tiene que ver con cómo haces ese lugar y desde cómo lo entiendes, porque estás en el sitio y entiendes el lugar,
a partir también de la gente. Entonces es esta mezcla de el lugar y la gente, y qué es lo que va detonando que se haga ciudad. A partir también de la gente. Pues a mí me da muchísimo fastidio que las escuelas las escuelas estén como están, pero yo tuve una formación clásica. Tuve la formación de hacer un aeropuerto porque a Lisboa se decía que el aeropuerto era el proyecto que se esperaba. Las escuelas, il classico plano, planificazione, però alla fine l'architettura è un'attività intellettuale e es incontrolable la intelectual, come attività intellettuale. Se la escuela no responde, nosotros lo respondemos. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una conversación bastante interesante. Hemos ido por muchos lados. Yo me quedaría con una cosa entre lo de la gente provocadora, el facilitador, y también lo que decía Tiago, de que la provocación no sea el objetivo. Creo que, y de estos proyectos que se vuelven sociales, pero temporales, efímeros, y nada más como de poner el dedo en la llaga, o como decimos el dicho mexicano, de ponerle sal o limón a la herida. Creo que ponerle sal o limón a la herida está bueno para darse cuenta que está en la herida, pero hay un momento que hay que curarla, ¿no? No nada más, si no se vuelve sadismo de nada más para que te arde y te arde y te arde y te arde y te des cuenta que ya está. Y cómo curarla, creo que nos ha quedado más o menos claro en esta conversación, que sin que sea la respuesta, parece que hay un acuerdo en que no somos los únicos, tenemos una responsabilidad por curarla, porque es lo que sabemos hacer, no somos los únicos, y que parte, una palabra que también es como muy sesentera, pero parece que también regresa, es compromiso, ¿no? Ese compromiso con la sociedad para que la arquitectura sea social, como siempre es, como decía Jeremy Till, ¿no? Muchas gracias, Rosana, Ethel, Tiago, gracias por haber estado aquí, gracias a ustedes por habernos acompañado, y le doy la palabra a Andrea, que siempre tiene algo que anunciarnos. Quiero decir antes de dejarlo decir, no, básicamente darles las gracias nuevamente en nombre de todo el panel y también de Arquime, y algo muy importante, invitarlos a salir, no por la puerta que casi todos entraron, sino por la puerta que está allá atrás, porque pues allí está la tienda Arquime que abrimos hace algunos meses, todavía no se conoce mucho, pero un poco la idea es que poco a poco pues sepan, ahí vendemos libros básicamente, en principio los libros de Arquime, pero sí queremos con la ayuda de ustedes y de otras personas como por ejemplo DPR Barcelona o algunas otras editoriales especializadas, pues irlo consolidando como un pequeño punto donde todos ustedes sepan que pueden conseguir publicaciones vinculadas con estos temas que nos interesan. Entonces simplemente invitarlos a que antes de que se vayan, que se pueden tomar otra chela más, pues al momento de salir usen la otra puerta y vean nuestra muy pequeñita tienda, donde el próximo 3 de septiembre, bueno, allí y aquí arriba tendremos una venta de verano y también los esperamos. Muchísimas gracias. Al momento de salir usen la otra puerta y vean los libros más bonitos del mundo, los más bonitos del mundo. Sí. No, ya hay unos más bonitos que sabemos cuáles son y vienen otros, ¿eh? Los libros más bonitos del mundo.